Hay 3 tipos de autoridad que puedes tener. La primera, por la edad. En teoría, mientras uno va avanzando en edad, va avanzando en experiencia, en virtud y por lo tanto es más maduro. Pero esto no siempre es así. El segundo tipo de autoridad es por encargo. O sea, alguien te dio autoridad. Alguien con más autoridad te dio una delegación de su propia autoridad. Pero esto no siempre recae sobre las personas más idóneas, ni por los medios más justos. El tercer tipo de autoridad es la autoridad moral. Y esa no te la da nadie. La ganas tú solo. Podemos decir es la meritocracia. ¿Cómo ganas autoridad moral? Por 2 medios. El sacrificio y el esfuerzo. Y me refiero al sacrificio como el anonadamiento de uno mismo. O sea, el negarse a uno mismo en favor de otro. Y el esfuerzo como el ir más allá de tus límites. El salir de ti. Son 2 nociones parecidas, simbióticas, porque se potencian y se necesitan mutuamente. Un ejemplo claro de sacrificio, de negarte a ti mismo, es el pensar en el otro, el tener empatía. Es más, el pensar cómo es que el otro está percibiendo la misma realidad que tú estás percibiendo a tu modo. Sacrificarte es negarte a ti mismo, es darte cuenta que la realidad no eres tú únicamente. Y el esfuerzo es salir de tus límites, es exigirte un poco más. A esto se refería Santa Teresita cuando decía que hay que levantar el piececito. Suena muy tierno, pero no es nada tierno. Santa Teresita se refería a que cuando no puedas más, levantes un poquito más tu piececito, es decir, que hagas lo que esté de tu parte para que Dios venga y te levante. Sacrificio es, por ejemplo, saber que un amigo tuyo, un familiar tuyo, necesita hablar con alguien, que lo escuche. Eso es tener empatía. Y para poder llevarla a la práctica, necesitas esforzarte, salir de ti. Entonces, negación de uno mismo y salida, sacrificio y esfuerzo. De esta forma podemos ganar autoridad moral. De lo contrario, por más que tengamos edad o un encargo, no vamos a tener un liderazgo real. Los líderes son los que tienen autoridad moral porque se sacrifican y esfuerzan por los demás. El tema es que para esto necesitas 2 virtudes fundamentales, o más bien 3, fortaleza y templanza. La fortaleza para que a pesar de los obstáculos puedas tú ir a eso bueno que ves que se debe hacer, sacrificándote. Y templanza para que por más que no te guste mucho y no sea cómodo, hagas aquello que te hace esforzarte. Pero esto no sería nada, no valdría nada si es que no está impulsado por la caridad. La caridad es la fe práctica, la fe puesta en obra. Si no está impulsado por verdadera caridad, es decir, amor a Dios por sobre todas las cosas, el sacrificio y el esfuerzo son muy naturales. Digamos, no te sirven para el cielo, pero seamos sinceros, nos cuesta muchísimo el tener fe y aún más ponerla en práctica. Por eso dice San Pablo que llevamos este tesoro de la fe en vasijas de barro, como doña Salomé, la mamá de Santiago y Juan. San Jerónimo dice que no entendían nada de lo que Jesús les había dicho, lo juzgaban muy humanamente. Y entonces va Salomé y le dice a Jesús que estos 2 hijos míos tengan autoridad por sobre los demás, vasijas de barro. Nosotros somos así también, juzgamos a Jesús muy humanamente, criterios incluso muy mundanos, una visión de la autoridad recontra humana y mundanísima. Pensamos que por tener cierto abolengo o edad o encargos, ya tenemos autoridad real. Y nos olvidamos del estilo de Jesús. Nosotros también somos vasijas de barro en manos del divino alfarero. Así lo entendió Santiago y su hermanito Juan, santazos, y también su mamá, Salomé. Entendían que la caridad con Cristo significaba sacrificio de esfuerzo, porque ese es el estilo de Cristo, el tener autoridad moral porque Él mismo se sacrificó esforzadamente por amor. Así termina el Evangelio, hablando de los servidores de los demás. Esos son los que tienen autoridad moral. El que es servidor de los demás, mediante el sacrificio y el esfuerzo diario, es decir, mediante la muerte cotidiana por amor, ese es el verdadero líder. Ese es el que verdaderamente tiene autoridad, porque sigue el modo de autoridad, el modo de liderazgo que nos dejó Jesús con su ejemplo. Que este gran apóstol Santiago nos ayude a ser verdaderos líderes según Jesucristo. Dios los bendiga.